Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los capacitores, que también se conocen como condensadores. Y según vayamos avanzando en el tema, como vamos a ver que tenemos diferentes capacitores, bueno, pues en este vídeo vamos a ver el capacitor básico. ¿Y en qué consiste un capacitor o un condensador? Bueno, pues nos dice lo siguiente que un capacitor o condensador es un componente eléctrico pasivo que guarda energía eléctrica y que tiene la propiedad de capacitancia. Vamos por partes. ¿Qué es esto del componente eléctrico pasivo? En electrónica nos vamos a encontrar con dos diferentes componentes electrónicos, los activos y los pasivos. En este curso solo vamos a estudiar los pasivos quitando a las baterías, que sí que son componentes activos. Bueno, pues como digo, en este curso quitando a las baterías vamos a estudiar los componentes pasivos, que son las resistencias, que ya las hemos estudiado, los capacitores o condensadores, que vamos a ver en este tema, y los inductores o bobinas, que vamos a ver en el siguiente tema. Bueno, pues estos tres componentes son componentes pasivos y eso es lo que estamos estudiando en este curso, quitando a las baterías, que son componentes activos. Bueno, pues como digo, en este curso simplemente estamos estudiando componentes pasivos. ¿Dónde vamos a estudiar nosotros los componentes activos? Bueno, pues los vamos a estudiar cuando veamos el curso de los semiconductores. Ahí vamos a estudiar los diodos, vamos a estudiar los transistores, etc. Bueno, pues vamos a ver que realmente esos componentes son componentes activos. ¿Cuál es la diferencia de un componente activo a un componente pasivo? Bueno, pues los componentes activos son aquellos que pueden generar, pueden suministrar o pueden amplificar la energía eléctrica, y eso no lo pueden hacer los pasivos. Y como digo, bueno, pues esto de los activos los vamos a estudiar cuando veamos los semiconductores. Bueno, pues ya viendo cuál es la diferencia del componente activo y pasivo, ya vemos que un capacitor realmente guarda energía eléctrica y tiene la propiedad de capacitancia. Bueno, pues antes de ver cómo almacena esta energía eléctrica, tenemos que ver cómo están construidos. Y nos dice lo siguiente, que se construye con dos placas conductoras paralelas separadas por un material aislante conocido como dieléctrico. Y a estas dos placas conductoras se le conectan dos conectores. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí lo tenemos. Aquí tenemos este capacitor o condensador básico y aquí tenemos su símbolo. Digo que es básico porque según vayamos avanzando en el tema vamos a ver que tenemos diferentes capacitores o condensadores y también diferentes símbolos, pero en este vídeo nos vamos a centrar en el capacitor básico. Bueno, pues ya vemos que consiste en dos placas conductoras que se colocan de forma paralela y entre ellas tenemos este material que se conoce como dieléctrico. Y a estas placas conductoras, bueno, pues simplemente se le conectan conectores. Deciros que este material no conduce electricidad, de ahí el nombre dieléctrico. Bueno, pues ahora que ya vemos cómo se construye un capacitor básico, vamos a ver cómo guarda energía eléctrica. Aquí a la izquierda tenemos el condensador o capacitor básico y aquí a la izquierda simplemente lo conectamos a una fuente de voltaje y a una resistencia. Antes de conectarlo, bueno, pues ya vemos que las placas conductoras están cargadas de cargas negativas y eso significa que aquí no tenemos ninguna diferencia de potencial. Como no tenemos ninguna diferencia de potencial, eso significa que no tenemos un voltaje. Ahora bien, una vez que lo conectamos a una fuente de alimentación y a una resistencia, ya sabemos que por aquí tiene que circular corriente. Recordar que por el dieléctrico no puede circular corriente. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que esta placa que está conectada a la terminal positiva, bueno, pues ocurre lo siguiente, como la terminal positiva atrae a los electrones, de esta placa conductora salen los electrones, van circulando por este lado hasta que llegan a la terminal positiva. Y como la terminal negativa repele los electrones, bueno, pues ya vemos que circulan en esta dirección hasta llegar a la otra placa. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que esta placa, como tiene una deficiencia de electrones porque va perdiendo electrones, eso significa que tenemos un exceso de carga positiva. Bueno, pues ya vemos que está cargada positivamente. Y aquí nos pasa lo contrario, como ya vemos que aquí tenemos un exceso de electrones, eso significa que esta placa está cargada negativamente. Como ya vemos que tenemos aquí las cargas positivas y aquí las cargas negativas, eso significa que aquí tenemos una diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, aquí tenemos un voltaje. Ahora bien, importante, ¿qué ocurre cuando el voltaje de este capacitor llega al de la fuente de alimentación? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Cuando el voltaje del capacitor llega al voltaje de la fuente de alimentación, por aquí no circula corriente. ¿Por qué? Bueno, pues ya vemos que aquí es como si tuviésemos otra fuente de alimentación. Aquí tenemos positivo, negativo, y aquí tenemos positivo
y negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar los voltajes y como tenemos el mismo voltaje, como no tenemos ningún voltaje, porque el voltaje es igual a 0, aquí ya no circula corriente. Bueno, pues importante recordar que cuando el voltaje del capacitor o del condensador llega al voltaje de la fuente de alimentación donde está conectado, aquí ya no circula corriente. Ahora bien, si nosotros desconectamos este condensador una vez que está cargado de este circuito electrónico, bueno, pues ya vemos que tenemos este capacitor que esta vez ya vemos que está cargado de energía eléctrica y recordar que tenemos un voltaje. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí es como si tuviésemos una batería auxiliar. ¿Por qué digo como una batería auxiliar? Bueno, pues imaginad que estamos trabajando con un ordenador de mesa y que por cualquier motivo, bueno, pues que ya no tenemos electricidad, es decir, que se apaga la luz por cualquier motivo y ya sabemos que el ordenador de mesa, bueno, pues que se apaga. Imaginad que estamos trabajando con él y no hemos guardado la información con la que estábamos trabajando. ¿Vamos a perder nosotros esta información? No, porque realmente la placa electrónica del ordenador, bueno, pues tiene condensadores y como tiene condensadores es como si tuviésemos baterías auxiliares. Es decir, nosotros ya sabemos que aquí lo tenemos conectado a una fuente de alimentación. Si nosotros retiramos esta fuente de alimentación, bueno, pues simplemente aquí tenemos resistencias. Pero como tenemos resistencias y tenemos una fuente de alimentación, porque el capacitor realmente está cargado de energía eléctrica, aquí circula corriente. Y como circula corriente hasta que se descargue el capacitor, hablaremos del tiempo de descarga de un capacitor más adelante. Bueno, pues como digo, como aquí tenemos el capacitor y aquí está circulando corriente, en el momento que se apaga el ordenador de mesa por cualquier motivo, gracias a estos capacitores que están cargados, suministran la corriente necesaria para que el ordenador trabaje, haga su funcionamiento y pueda almacenar la información con la que estábamos trabajando y no la podamos perder. Y así en el momento que encendamos el ordenador, nos aparece esa información. Bueno, pues ya vemos que una de las muchísimas aplicaciones de un capacitor es como una fuente de alimentación auxiliar, porque ya sabemos que almacena energía. Y como almacena energía y lo tenemos conectado a diferentes resistencias, bueno, pues como tenemos voltaje y resistencias, ya sabemos que va a circular corriente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos una placa electrónica y dejamos de trabajar con ella, es decir, le dejamos de suministrar energía porque apagamos la fuente de alimentación, como va a tener condensadores, y estos condensadores están cargados, si nosotros tocamos la placa electrónica una vez que le hemos quitado la fuente de alimentación, vamos a sufrir un choque eléctrico, porque aquí es como si tuviésemos baterías. Bueno, pues es importante que cuando estemos trabajando con placas electrónicas y las hemos retirado de la fuente de alimentación, todavía aquí ya sabemos que tenemos baterías auxiliares, porque ya sabemos que los capacitores están cargados de energía. Y eso significa que si los tocamos vamos a sufrir un choque eléctrico. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo carga un capacitor, vamos a hablar de la capacitancia. Y nos dice lo siguiente, que la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas es su capacitancia y se designa mediante la C. Es decir, que la capacitancia es una medida de la capacidad de un capacitor de guardar carga. Y ya vemos que es carga por unidad de voltaje. ¿Cuál es la fórmula de la capacitancia? Bueno, pues aquí la tenemos. Ya vemos que realmente es la medida de la capacidad de un capacitor para guardar carga y que la cantidad de carga de un capacitor que puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas, bueno, pues es esa capacitancia y ya vemos que aquí tenemos su fórmula. Y recordar que esto lo podemos reagrupar y podemos obtener otras tres fórmulas diferentes. Aquí las tenemos. Aquí es como obtenemos nosotros la capacitancia en función de la carga y del voltaje. Así es como obtenemos la carga en función de la capacitancia y del voltaje. Y así es como obtenemos el voltaje en función de la carga y de la capacitancia. Ahora bien, ¿cuál es la unidad de la capacitancia? Bueno, pues es un faradio. Recordar que la unidad para la carga es el culombio y que para el voltaje es el voltio. Aquí simplemente está en inglés. Pero aquí ya sabemos que la unidad para la capacitancia es el faradio. Y nos dice que un faradio es la cantidad de capacitancia cuando se guarda un culombio de carga con un voltaje entre las placas. Es decir, que si aquí tenemos un capacitor, entre las placas tenemos un voltio
y está almacenando un culombio, bueno, pues la capacitancia realmente es un faradio. Ahora bien, deciros lo siguiente, que el faradio es una unidad muy grande cuando se trata de electrónica. Como es una unidad muy grande, bueno, pues normalmente se emplea tanto los microfaradios como los picofaradios. Aquí tenemos las diferentes conversiones, que no voy a hablar de ello porque ya hemos hablado de esto intensamente, pero recordad lo siguiente, que cuando tenemos un microfaradio, lo podemos sustituir por 10 elevado a 6 faradios, y cuando tenemos picofaradios, lo podemos sustituir por 10 elevado a 12 faradios. Bueno, pues aquí tenemos las diferentes conversiones. Y si queremos ir de microfaradios a picofaradios, estamos con microfaradios y queremos ir a picofaradios, como nos falta 6, porque aquí tenemos 10 elevado a 6 y aquí tenemos 10 elevado a 12, bueno, pues simplemente tenemos que desplazar el punto decimal 6 unidades hacia la derecha. Y si estamos con picofaradios y queremos obtener microfaradios, como aquí tenemos 12 elevado a 12 y aquí tenemos elevado a 6, como tenemos 6 menos en microfaradios, bueno, pues simplemente tenemos que correr el punto decimal 6 lugares hacia la izquierda. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos microfaradios tenemos 10 elevado a 6 y cuando tenemos picofaradios tenemos 10 elevado a 12. Recordar que el faradio es una unidad muy grande cuando se trata de electrónica y por ello tenemos que emplear microfaradios y picofaradios. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar unos ejercicios. Y nos dice lo siguiente, que cierto capacitor guarda 50 microculombios de carga cuando tenemos 10 voltios entre sus placas. ¿Cuál es su capacitancia en unidades de microfaradios? Bueno, pues como aquí tenemos microfaradios y aquí simplemente tenemos la unidad del voltaje, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener microfaradios. Y recordar cuál es la fórmula de la capacitancia, ya sabemos que tenemos carga por unidad de voltaje, y recordar que como aquí tenemos micro y aquí simplemente tenemos la unidad del voltaje, el resultado lo vamos a obtener en micros, y eso es lo que necesitamos, microfaradios. Para el segundo ejercicio nos dice que un capacitor, esta vez nos están dando la capacitancia, ya vemos que es 2,2 microfaradios, nos están dando el voltaje entre las placas y tenemos que saber cuánta carga guarda. Bueno, pues recordar que teníamos capacitancia es igual a carga por voltaje. Bueno, pues esta vez tenemos que obtener la carga a partir de la capacitancia y de voltaje. Bueno, pues ya sabemos que tenemos carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Y nuevamente aquí tenemos microfaradios y como aquí tenemos la unidad de voltaje, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener microcolombios. Y para el tercer ejercicio, bueno, pues nos dice que tenemos que determinar el voltaje entre las placas. Esta vez tenemos que determinar el voltaje y nos está dando el capacitor en picofaradios y nos está dando la carga esta vez en microcolombios. Aquí me he equivocado, no son faradios, sino que son colombios. Pero como digo, aquí tenemos micro y aquí tenemos pico. Y tenemos que obtener el voltaje. ¿Cómo obtenemos el voltaje? Nuevamente tenemos capacitancia es igual a carga entre voltaje. Ya sabemos que la carga es igual a capacitancia por el voltaje y ya vemos que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes resultados. Para el primer ejercicio, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la capacitancia en microfaradios, pero como aquí tenemos micro y aquí simplemente tenemos la unidad de voltaje, lo que obtenemos son microfaradios. Para el segundo ejemplo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la carga, nos están dando la capacitancia y el voltaje. Nuevamente, como tenemos microfaradios y tenemos la unidad de voltaje, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener micros. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, ya sabemos que tenemos la carga y tenemos la capacitancia, pero no tenemos el voltaje y eso es lo que tenemos que obtener. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Si no os acordáis, recordad lo siguiente, tenemos 20 por 10 elevado a 6, que son los micros, aquí pongo la carga, entre, y aquí ya vemos que tenemos 1000 picofaradios. Los picos, bueno, pues lo podemos sustituir por 10 elevado a 12, y aquí tenemos faradios. Ya vemos que tenemos 20 entre 1000, bueno, pues tenemos 0,02, y aquí ya sabemos que tenemos 6 menos 12, bueno, pues tenemos menos 6 en el denominador, es decir, esto se va y aquí nos queda menos 6, y ya sabemos que esto es igual a 10 elevado a 6. Aquí queda dividiendo y aquí ya sabemos que es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a 6. Bueno, pues como tenemos 0,02, aquí tenemos por 10 elevado a 6,
Si desplazamos 3 lugares la coma hacia la derecha, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 20 y aquí nos quedaría 10 elevado a 3. O lo que es lo mismo, ya sabemos que tenemos 20 kilovoltios. Bueno, pues simplemente esto de las conversiones no lo voy a explicar porque ya lo deberíais de saber, porque en todo el curso hemos estado viendo estas conversiones. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que convertir los siguientes valores en microfaradios. Y ya vemos que aquí tenemos faradios, aquí también tenemos faradios, aquí tenemos picofaradios y aquí tenemos picofaradios. Bueno, pues aquí tenemos las diferentes conversiones y como digo, esto ya lo deberíais de saber. Recordar que cuando queremos micros estamos con 10 elevado a 6 y cuando queremos picos, bueno, pues ya sabemos que estamos con 10 elevado a 12. ¿Cuál es la conversión? Bueno, pues aquí la tenemos y estamos con faradios. Ya sabemos que tenemos 10 elevado a 6 microfaradios entre faradios. Y por faradios ya sabemos que esto se cancela y nos queda microfaradios. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo mismo para el segundo ejercicio y lo mismo para estos dos ejercicios. Esta vez vamos de picofaradios a microfaradios. Microfaradios ya sabemos que son 10 elevado a 6, picofaradios son 10 elevado a 12. Como vamos de picofaradios a microfaradios, como aquí tenemos 12 y tenemos que llegar a 6, aquí le tenemos que quitar 6. Bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí la conversión. Ya vemos que los picofaradios se cancelan y nos quedan microfaradios. Y como digo, esto de las conversiones ya lo deberíais de saber. Si no lo sabéis, bueno, pues repasar estos ejercicios para poneros en práctica. Pero como digo, esto lo hemos estado viendo durante todo el curso. Y por último, bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio. Nos dice que tenemos que convertir los siguientes valores en picofaradios. Ya vemos que tenemos faradios y aquí tenemos microfaradios. Recordad que cuando tenemos faradios, bueno, pues tenemos 10 elevado a 12. Aquí tenemos picofaradios entre faradios. Al multiplicarlo por faradios, esto se cancela y nos queda picofaradios, que es lo que necesitamos. Y aquí tenemos microfaradios, nuevamente, que ya sabemos que es igual a 10 elevado a 6. Los picofaradios son 10 elevado a 12. Como queremos llegar de microfaradios a picofaradios, bueno, pues ya vemos que tenemos 6 de diferencia. Bueno, pues ya vemos que tenemos 10 elevado a 6. Aquí tenemos picofaradios entre microfaradios al multiplicarle por microfaradios, simplemente nos quedan picofaradios. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí ya sabemos que tenemos esta conversión porque vamos de faradios a picofaradios. Nuevamente aquí hacemos lo mismo. Y aquí como vamos de microfaradios a picofaradios, bueno, pues recordar que tenemos esto de aquí nuevamente. Microfaradios son 10 elevado a 6. Picofaradios 10 elevado a 12. Como tenemos que llegar a 12 desde 6, bueno, pues ya sabemos que tenemos 10 elevado a 6. Esto se cancela y nos quedan picofaradios. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo guarda realmente la energía un capacitor. Ya hemos visto cómo la almacena, pero ¿cómo guarda esa energía un capacitor? Bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que tenemos cargas opuestas y cuando tenemos cargas opuestas ya sabemos que aquí tenemos un campo magnético. Pero al igual que tenemos un campo magnético, también tenemos un campo eléctrico. Y aquí tenemos las líneas del campo eléctrico. Ya vemos que van de positivo a negativo. ¿Y cómo se calcula la energía en un campo eléctrico? Bueno, pues para ello tenemos la ley de Coulomb. Y ya vemos que existe una fuerza entre dos cargas de fuente puntuales y que es directamente proporcional al producto de esas dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Es decir, aquí tenemos dos cargas opuestas y nos está diciendo que la fuerza es directamente proporcional al producto de las dos cargas y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí lo tenemos y como tenemos proporcionalidad, ya sabemos que aquí tenemos una constante. No voy a entrar en detalle en esta fórmula porque no es ámbito de este curso, sino que para ello tenéis física. Pero simplemente recordar lo siguiente, que la fuerza depende del producto de la cantidad de las cargas, es decir, que es directamente proporcional a ese producto y que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que hay entre esas dos cargas. Ahora bien, ¿cuál es el problema cuando tenemos diferentes cargas? Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos cargas distribuidas en estas placas y cuando tenemos cargas distribuidas y no tenemos cargas puntuales como aquí, bueno, pues realmente esta ley no se cumple del todo. ¿Por qué? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que aquí tenemos esta línea, pero si aquí tenemos otra carga negativa, bueno, pues aquí tendríamos otra línea, aquí tenemos otra línea, aquí tenemos otra línea, así sucesivamente con cada carga. Bueno, pues como tenemos cargas distribuidas, realmente esta ley
no se cumple 100%. Pero deciros una cosa, que aunque tengamos estas cargas distribuidas, la fuerza sigue dependiendo del producto de las cargas y también de la distancia al cuadrado. Ahora bien, mientras más grandes son las fuerzas entre las cargas distribuidas en las placas de un capacitor, más energía guarda. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de energía que almacena un capacitor, vamos a ponerlo de esta manera, es directamente proporcional a la capacitancia. ¿Por qué? Porque mientras más carga se almacena, más grande es la fuerza. Bueno, pues ya vemos que la energía realmente es directamente proporcional a la capacitancia. Y recordar que las cargas, como hemos visto antes, están relacionadas con la capacitancia y con el voltaje. Y como tenemos todas estas relaciones, bueno, pues aquí tenemos la energía que almacena un capacitor en función del voltaje y de la capacitancia. Ahora vamos a ver de dónde viene esta fórmula, porque sí que es ámbito de este curso, pero ya vemos que la fuerza o la energía está relacionada con la capacitancia y con el voltaje. Recordar que la energía la tenemos en julios, que la capacitancia la tenemos en faradios y que el voltaje está en voltios. Y esto, como digo, os lo voy a explicar al final del vídeo, os voy a explicar de dónde viene esta fórmula, pero aquí tenemos esta relación. Si nosotros queremos obtener la energía que almacena un capacitor en función de la capacitancia y del voltaje, bueno, pues tenemos esta fórmula de aquí. Y para ir acabando el vídeo, bueno, pues vamos a hablar de lo siguiente, vamos a hablar del voltaje nominal y de la resistencia dieléctrica. ¿Qué es esto del voltaje nominal? Bueno, pues básicamente es lo siguiente, aquí tenemos un capacitor y aquí tenemos el material dieléctrico, que ya sabemos que no conduce electricidad. Ahora bien, este capacitor soporta cierto voltaje llamado nominal, llamado también voltaje de ruptura o también voltaje de trabajo. Es decir, que si nosotros superamos ese voltaje nominal, el material dieléctrico va a conducir electricidad y este condensador se va a estropear, porque como conduce electricidad, se convierte en un conductor. Y como se convierte en un conductor, ya no hace su función. Bueno, pues como digo, cada capacitor realmente tiene un voltaje nominal, llamado también voltaje de ruptura y también voltaje de trabajo. Y si nosotros superamos ese voltaje nominal, por el dieléctrico va a pasar corriente, y como va a pasar corriente, lo voy a hacer mejor, como digo, y como va a pasar corriente, se convierte en un conductor y esto, bueno, pues ya no hace su función. Bueno, pues importante es, si estáis construyendo una aplicación donde tenemos capacitores, bueno, pues tenemos que ver muy bien cuál es el voltaje nominal de cada capacitor, porque si nosotros estamos construyendo una aplicación electrónica que ya sabemos que le vamos a aplicar cierto voltaje, bueno, pues tenemos que ver que ese voltaje no supere este voltaje nominal, porque si lo supera, el capacitor se estropea. Ahora bien, como ya vemos que realmente tenemos ese voltaje de ruptura donde el dieléctrico empieza a conducir electricidad, bueno, pues también tenemos la resistencia dieléctrica, porque como digo, una vez que nosotros hemos superado ese voltaje nominal, por el dieléctrico empieza a conducir electricidad, y si conduce electricidad cuando tenemos un voltaje, eso significa que tenemos una resistencia, conocida como resistencia dieléctrica. Y esta resistencia dieléctrica es la que va a determinar ese voltaje de ruptura del capacitor. Y ya vemos que la resistencia dieléctrica se expresa mediante voltaje por mil. ¿De dónde vienen estos mil? Bueno, pues estos miles vienen de una milésima de pulgada. Recordad lo siguiente, que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Al pasar esto a metros, bueno, pues ya vemos que tenemos esto de aquí. Es por ello que realmente la resistencia dieléctrica se expresa de esta manera, voltaje por mil. Y los mil vienen de una milésima de pulgada. ¿Por qué? Porque una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Al pasarlo a metros, como tenemos que desplazar el punto decimal hacia la izquierda, bueno, pues también tendremos que desplazarlo aquí. Y nos queda esta conversión de aquí. Y como tenemos diferentes materiales dieléctricos y tienen diferentes resistencias dieléctricas, bueno, pues aquí tenemos los materiales que más se emplean como material dieléctrico. Aquí tenemos el aire, simplemente se emplea el aire o el vacío. Tenemos aceite, cerámica, papel, parafinado. Tenemos el teflón, tenemos la mica y tenemos el vidrio. Bueno, pues aquí tenemos sus resistencias eléctricas. Ahora, para terminar de entender todo esto, vamos a suponer que tenemos un capacitor cuyas placas
están separadas por una milésima de pulgada. Y vamos a suponer que el material dieléctrico está hecho de cerámica, que ya vemos que tenemos 1000 voltios por 1000. Ya sabemos que si el voltaje excede ese voltaje de ruptura, bueno, pues este condensador se va a estropear, porque ya sabemos que por aquí va a conducir corriente. ¿Cuál es el voltaje que soporta este capacitor cuando el dieléctrico está hecho de cerámica? Como aquí tenemos 1000 voltios por 1000, y como aquí tenemos una separación de 1000, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: un 1000 por 1000 voltios por 1000. Bueno, pues ya sabemos que esto se cancela y aquí tenemos ese voltaje de ruptura, es decir, 1000 voltios. Si nosotros superamos estos 1000 voltios, que es una barbaridad, este capacitor se estropea. Ahora, ¿qué pasa si estas placas están separadas por 2 milésimas de pulgada? Bueno, pues ¿cómo obtenemos ese voltaje de ruptura? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 milésimas de pulgada por 1000 voltios, porque ya sabemos que es cerámica, porque estamos con cerámica, y aquí tenemos 1000. Bueno, pues ya sabemos que todo esto se cancela y aquí ya simplemente tenemos 2000 voltios. Es decir, si nosotros superamos este voltaje nominal, que son 2000 voltios, este capacitor se estropea, porque la distancia es de 2 milésimas de pulgada. Bueno, pues simplemente teniendo la resistencia dieléctrica del material, el material con el que se construye ese capacitor, y sabiendo cuál es la distancia que hay entre las placas, vamos a obtener ese voltaje nominal. Y ese voltaje nominal es muy importante porque si estamos construyendo una aplicación con ese tipo de capacitor, bueno, pues tenemos que saber cuál es el voltaje que soporta, porque ya sabemos que si no, se va a estropear. Y por último, bueno, pues vamos a hablar del coeficiente de temperatura y también de la fuga. La fuga, bueno, pues hace referencia a esa corriente que circula por el dieléctrico, porque realmente un dieléctrico no es un material aislante 100%. Y como no es un material aislante 100%, por aquí algo de corriente pasa. Ahora bien, ¿qué es esto del coeficiente de temperatura? Bueno, pues nos dice que indica la cantidad y dirección de un cambio del valor de capacitancia debido a la temperatura. Es decir, que un coeficiente de temperatura positivo significa que la capacitancia se incrementa con una elevación de la temperatura o disminuye con un descenso de esta. Y que un coeficiente negativo significa que la capacitancia disminuye con una elevación de la temperatura o se incrementa con un descenso de temperatura. Es decir, si el coeficiente es positivo y tenemos aquí capacitancia frente a temperatura, significa que la capacitancia va a ir aumentando según va a ir aumentando la temperatura, o que va a ir disminuyendo según va disminuyendo la temperatura. Y cuando es el coeficiente negativo, aquí tenemos la capacitancia frente a la temperatura, significa que la capacitancia va a ir disminuyendo según va aumentando la temperatura, o lo que es lo mismo, se va a ir incrementando la capacitancia según va disminuyendo la temperatura. Bueno, pues a eso hace referencia el coeficiente de temperatura. Es decir, que la capacitancia no es un valor constante, sino que depende de la temperatura. Normalmente siempre se da la capacitancia para la temperatura ambiente, pero recordar que si aumenta la temperatura y estamos con un coeficiente positivo, la capacitancia va a aumentar si aumenta la temperatura o va a disminuir si disminuye la temperatura. Y si estamos con un coeficiente negativo, bueno, pues eso significa que la capacitancia va a disminuir cuando la temperatura va aumentando, o lo que es lo mismo, va a aumentar si la temperatura disminuye. Bueno, pues aquí tenemos los ejemplos. Y nos dice también que los coeficientes de temperatura se especifican generalmente en partes por millón por grados de Celsius. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos partes por millón y aquí tenemos los grados Celsius. Y por último, para acabar el vídeo, ¿qué es esto de la fuga? Bueno, pues como digo, cuando tenemos un capacitor, aquí tenemos su aislante y aquí tenemos, es decir, el material eléctrico, y aquí tenemos los conectores. Bueno, pues como digo, este material no es 100% aislante. Eso significa que tiene fugas, y cuando tiene fugas significa que por aquí circula algo de corriente. Y como circula algo de corriente, eso significa que tenemos una resistencia, y para representarlo lo podemos representar de esta manera. Es decir, aquí tenemos el capacitor y aquí es como si tuviésemos una resistencia paralela al capacitor. Pero esta resistencia es muy
elevada, es decir, que aquí prácticamente no circula corriente. Pero algo o una pequeña parte de corriente va a circular, aunque sea muy pequeña, va a circular corriente por aquí. Eso significa que por el dieléctrico va a circular algo de corriente, aunque sea muy pequeña, porque esta resistencia es enorme, la resistencia de fuga, aunque sea enorme, algo de corriente va a pasar. Ahora sí, para acabar el vídeo vamos a ver de dónde venía esta fórmula de aquí, cuando teníamos la energía es igual a 1/2 por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Bueno, pues de física ya sabemos que tenemos esta otra fórmula, que tenemos el voltaje y tenemos la carga. Pero cuando se habla de mover una carga de forma infinitesimal, bueno, pues ya sabemos que tenemos que recurrir a las derivadas. Bueno, pues aquí tenemos esta ecuación diferencial. ¿Cómo le damos solución a esta ecuación diferencial? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear las integrales. Aquí las tenemos. Pero recordad lo siguiente, ya sabemos que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Y como estamos con la derivada de la carga, bueno, pues eso significa que la derivada de la carga es igual a la capacitancia, que es constante, por la derivada del voltaje. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución de la derivada de la carga por esto que tenemos aquí en la parte de la derecha, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta integral de aquí. Aquí es con respecto a la carga y aquí es con respecto al voltaje, porque hemos hecho este cambio. Y como hemos hecho este cambio, también tenemos que cambiar los límites de integración. Bueno, pues ahora sí, vamos a integrar con respecto al voltaje. Ya sabemos que aquí tenemos una constante, la retiramos de la integral y ya vemos que nos queda el voltaje por la derivada del voltaje. ¿Cómo integramos esto? Bueno, pues ya sabemos que su solución es la siguiente. Aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos al cuadrado y tenemos entre 2. Recordad que cuando tenemos la integral de x, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a x al cuadrado entre 2. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Una vez que le damos solución, tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo, realizar las correspondientes sustituciones, aquí los tenemos, y una vez que realizamos las correspondientes sustituciones, como vamos de 0 hasta ese voltaje máximo, bueno, pues en esta parte tenemos 0 al realizar la sustitución del voltaje por 0, bueno, pues como digo, en esta parte tenemos 0, y aquí simplemente, bueno, pues tenemos 1/2 por el voltaje al cuadrado. Bueno, pues dándole solución a lo que tenemos entre corchetes, que simplemente nos va a quedar esta parte. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos la correspondiente fórmula y reorganizándolo, bueno, pues llegamos a esta fórmula de aquí. Simplemente voy rápido porque esto no es ámbito de este curso, porque esto es cálculo, pero para que sepáis de dónde viene esta fórmula. Simplemente de física ya sabemos que tenemos esta de aquí, es decir, la energía, el voltaje por carga, y como estamos con un cambio infinitesimal de mover una carga, bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada, pero como ya sabemos que la carga la podemos expresar mediante esta fórmula de aquí, capacitancia por el voltaje, bueno, pues al sustituir esta derivada por esto que tenemos en la parte de la derecha, darle solución y empleando el teorema fundamental de cálculo, llegamos a esta fórmula de aquí, que ya vemos que la energía la podemos expresar en función de la capacitancia y el voltaje. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las características físicas de un capacitor. Hasta la siguiente.